Continuamos 7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a hablar sobre la importancia de la dolarización para nuestro país. Freddy Ceballos, analista financiero, nos acompaña a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar acá en Noticias 7 y atender esta entrevista para hablar sobre la moneda que nosotros manejamos los ecuatorianos, la dolarización. ¿Cuál es la relevancia para la economía ecuatoriana tener esta moneda? Freddy, buenos días. Gracias, María Mercedes. Buenos días, Lautaro. Les agradezco por este tiempo. Saludos a ustedes y a su distinguida audiencia. Bueno, hablar de la dolarización hoy por hoy y a una semana de las elecciones es, y permítame ser tan radical, es hablar de todo y hablar de nada. Este 13 de abril yo me atrevo a decir que ni siquiera es una elección de presidente o de vicepresidente. Es una especie de plebiscito o de consulta popular, y me atrevo a insistir en eso, en la cual la pregunta sustancial es: ¿quiere continuar con el dólar? ¿Quiere continuar con la democracia? ¿Quiere continuar con las relaciones internacionales que ayuden a sostener la dolarización con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos? ¿O quiere el ecuadólar? ¿Quiere una no democracia que va a iniciar en un determinado momento? No sabemos en cuánto tiempo va a acabar ese posible gobierno demócrata, entre comillas. ¿Quiere relaciones con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela? O sea, es una disyuntiva que tenemos los ecuatorianos que, nuevamente insisto, van casi a la altura de un plebiscito. ¿Por qué lo dice? Usted quizás no confía. Bueno, Luisa González ha dicho que ella no va a quitar la dolarización, pero hay miembros de su partido y su buró político que sí lo dicen. ¿Eso le hace dudar? La mejor forma de decir es hacer. Entonces veamos todo lo que hicieron en los gobiernos anteriores y yo digo para bien o para mal lo que han manifestado en su momento la asambleísta electa respecto al ecuadólar o a la dolarización a la ecuatoriana. Y qué pena, y otra vez, o qué bueno, las últimas declaraciones del expresidente Correa con el ex canciller y ex ministro de varias carteras, asambleísta Patiño, electo, Ricardo Patiño, y actualmente asambleísta electo. Entonces, vámonos a lo que hicieron y a lo que están diciendo. Y solamente un punto adicional que es básico dentro de su proceder. ¿En qué se sostiene un gobierno de izquierda si no es en un gasto público, en un exceso de burocracia y en un esquema de dolarización? Y ahora hablando de los aranceles, que no es propio del tema, pero nos obliga cada vez más desde el sector privado, desde el sector público, a ser cada día más eficientes. Y eso en un gobierno de izquierda no existe. Lo que existe es una plataforma política sustentado en desembolso y desembolso y desembolso. El ministro de Finanzas se convierte en un girador de cheques. Y con una moneda y con un control, con una camisa tan fuerte como es el dólar, y con un relacionamiento con países poco loables desde el punto de vista comercial como son los que mencioné, la dolarización tiene un punto de entrada y un punto de salida. Pero aparte de ser devaluados, desgastados desde el punto de vista de relacionamiento comercial. O sea, ¿a quién le gustaría tener un comercio en el mediano o en el largo plazo con Venezuela? No quiero irme con Nicaragua, con Irán. ¿Qué es lo que queremos por naturaleza comercial? Es tener una relación en una pausa cuando menos mediana, independientemente de los aranceles, que tengo muchísimo que charlar sobre eso, sin embargo no es el momento, pero aún así, y con aranceles inclusive solamente para complementar sobre eso, porque va del lado de la dolarización. Sí, hubieron muchas voces de que el presidente Noboa fue a la posesión del presidente Trump, casi que estaba pasando por Washington y se coló, o que fue a jugar golf, o que pasó por el club y que se avanzó a tomar la foto. Y si es que fue así, inclusive si fue así, vale la pena la inversión que hizo, porque estamos en el radar económico de los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos, nosotros les vendemos a los Estados Unidos $4.500 millones al año.
Y ellos nos compran a nosotros menos del 0.23 de total de sus compras. Entonces, ¿qué significancia importante dentro del tema de relacionamiento personal significa tener un presidente que se estreche la mano con Trump? Para muchos será que pagó, que de alguna forma se coló. Pero yo quiero ver cómo la gente de un gobierno de izquierda llega siquiera a sentarse cerca de Donald Trump y comerse, un sándwich al lado de él. El relacionamiento es básico y lo que el presidente está haciendo para acrecentar esa relación con los Estados Unidos y con la dolarización es vital. Pero es vital. Freddy, quisiera que nos explique muy bien qué puede pasar con nuestro dinero, con los depósitos que nosotros ponemos en los bancos y que los bancos a su vez los colocan en el Banco Central. Si se toman esas reservas ahí de que tiene el Banco Central y efectivamente, como usted dice, sale a la economía, al mercado y giran dinero y se siente que hay una recuperación. Y luego, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir con esos depósitos nuestros que los usaron para inyectar en la economía? Yo voy a hacer dos comentarios referente a esto. El uno, para contestar su pregunta, uno no puede utilizar algo que no es de propiedad. Si esas reservas, aunque se llaman desde el punto de vista técnico, reservas, y Alberto Acosta, papá, que le diga así porque no quiero confundirlo con su hijo, escribió un artículo en el que hace referencia a que las reservas son para utilizarlas porque son de reservas y ponía varios ejemplos que cuando uno guarda agua y mañana tiene una sequía, puede utilizar esas reservas. El nombre técnico es reserva de libre disponibilidad, pero esas no son reservas. Reservas eran lo que Mauricio Pozo, cuando creó el fondo del FEIREP, sí, lo guardó los fonditos que llamaba el presidente Correa y luego se los gastó. Esas eran reservas. Esto no es dinero de él. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos producto de lo que hizo en su momento este gobierno? Tenemos una diferencia de 5.000 millones de dólares entre los 8.000 millones que tenemos de reserva y 13.000 millones que tenemos del Banco Central. Son valores que se toman prestados de la caja chica, ya sea del Seguro Social o lo que puede suceder ahora, una emisión inorgánica que para sostener toda la burocracia que yo comento, el Ministerio de Finanzas gire bonos con obligación de compra al Banco Central y el Banco Central electrónicamente transfiera nuevamente a las cuentas del Ministerio de Finanzas para pagar burocracia. Y ahí viene lo que dice usted, María Mercedes. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es un dinero ecuadólar inorgánico. Cuando usted o yo o alguien quiera utilizar esas divisas ya en forma orgánica para pagar al exterior. Claro. Eso va a ser inorgánico e inexistente. Y solamente mi segunda precisión, porque me parece que es muy válida. Ustedes recordarán, yo me acuerdo también con mucha claridad, lo nefasto de esos días anteriores a que entremos en la dolarización. Recordarán una crisis general la caída de los bancos, el suicidio de mucha gente, sí, la desesperación de gente que llegó hasta a suicidarse, si no estoy equivocado, usted que también seguramente estuvo en noticias en ese tiempo. Todo ese caos social que existió, con la responsabilidad del caso, les digo, puede ser un juego de niños al lado de lo que sucederá en los días anteriores a la salida de la dolarización. ¿Por qué? Porque la capa empresarial grande, luego del caos que se pueda ocasionar, que le pido a Dios que esto no suceda, y que el gobierno suba 10 a 15% la salida de divisas, a ese target empresarial no le importará pagar el porcentaje que sea con tal de sacar y poner a buen recaudo. Y la segunda línea, solo para terminar, la segunda línea, que tiene ahorros de 100, 200, 300 dólares y no tiene la posibilidad de sacarlo del país, igual lo sacará del banco y lo guardará abajo del colchón. Entonces el caos de la falta de dinero y la dolarización nos terminará expulsando. Ricardo Patiño decía que hay países que quizás en un futuro cercano, no sé si lo ponía como ejemplo ecuatoriano, las reservas que tenemos en dólares sean convertidas en otra moneda porque el dólar ha perdido confianza. Palabras de Ricardo Patiño, no son mías. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan grave podría ser incluso que convirtamos nuestra reserva en cualquier otro tipo de moneda? A ver, yo he analizado como cuando uno tiene que hacer un deber para pasar algún semestre en la universidad. Escuché con bastante calma, con desasosiego, porque no llegué a entender todo el concepto de que en algún momento el dólar va a estar guardado en un balde, ponía, donde se pondrán las monedas sin valor. Una canasta de monedas. Una canasta sin valor. Sí, lo que sucederá en el caso de que un gobierno
equívoca hago esa transferencia de moneda dólar a un ecuadólar, es tan sencillo como que ese ecuadólar va a comenzar a perder paridad. No fue dolarización, pero recordemos lo que pasó en su momento en Argentina, a raíz de Domingo Cavallo, que aquí era el gobierno de Abdalá, sí. Inclusive él vino de asesor nuestro. Entonces, primero lo que hizo fue la convertibilidad, que comienza de 1 a 1. Luego, como comienza a desequilibrarse por el exceso de emisión de moneda inorgánica por parte del gobierno, comienza a haber ese descalabro. Y ese descalabro es que la moneda cierta, que en este caso es el dólar, comenzaría a mantener su paridad original de 1. Y la contramoneda, llámese como se quiera llamar, en Argentina se llamó el patacón, comenzó a subir sobre la base del precio, que ya lo vivimos. Yo recuerdo en ese tiempo, yo contraje una deuda a 5.000 sucres del dólar y la terminé a menos de los 8 meses pagando o liquidando en cerca de 25.000. Eso es lo que puede pasar, pero eso en una moneda o doble paridad. ¿Eso puede quebrar las arcas de un país? No, no puede. Quiebra las arcas de un país, sin lugar a duda. Porque la disparidad por la generación inorgánica lo que genera es una ficción económica de un gasto que en realidad es inexistente. No quiero ser tan técnico, pero lo que pasa es que es como que usted se va al banco teniendo 100 y pide un sobregiro de 300, 400, 500 y luego tiene que pagarlos. Si no tiene para pagarlos, comienza a pagarlos con bienes o se quiebra. Pero en economía de país, básicamente lo que se generaría es una falta de credibilidad y de confianza que llevaría a que los grandes, los medianos y los pequeños prefieran tener el dólar bajo el colchón o fuera pagando el ISD que sea, pero a buen recaudo. Eso sería terrible. No quiero amargar lunes tan temprano. Creo que todos nos quedamos en shock, realmente impactados, como usted menciona, ¿no? Lo duro que fue la crisis de entrar a la dolarización, pero lo durísimo que sería también salir de ella. ¿En cuánto tiempo nos puede tomar a los ecuatorianos de darse el escenario, en salir de la dolarización y tener todo este escenario nefasto? Qué terrible respuesta que les voy a dar, pero dependerá de lo irresponsable que sea el gobierno. Porque ¿qué es lo que podrá suceder con un gobierno que considere o privilegie el gasto? Probablemente tome de inicio una parte de las reservas considerando que son propias. Recordemos el campo Sacha, que ya estaba a punto de la venta, a lo mejor eche suerte o eche mano a la venta de eso y siga acumulando recursos para un aparente movimiento económico. Será un aparente movimiento engañoso económico, que a lo mejor usted y yo y los tres digamos, oye, como que va bien el tema, ¿no? Como que la fiesta está buena. Lo que pasa es que al día siguiente el chuchaqui económico y el pago de la cuenta será dolorosísimo y sin marcha atrás. Con una consideración adicional, que también estoy convencido, más que por un concepto económico, por un concepto político. El día que salga la dolarización, como el día que entró, se irá llevando un gobierno. Yamil Maguad se fue o tomó la dolarización como parte de su salida. Estoy convencido que el momento que salgamos de la dolarización se irá llevando el gobierno. Recordemos lo que mal reflexionaba el partido que propone la desdolarización. Dice, pero si nosotros pudimos hacerlo, estuvimos 10 años a cargo del gobierno, ¿por qué no lo hicimos? ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque lo único más popular que el presidente de la República de ese momento era el dólar. Y de hecho lo dicen los analistas también económicos. Hay un consenso de que el 99% de la población apoya y no quiere salir de la dolarización. Eso nos une como ecuatorianos, clave, la dolarización, ¿no? ¿Cierto? Y eran otras circunstancias también, hace 10 años de lo que estamos en estos momentos. El mundo es totalmente diferente como para poder analizarlo de esa misma manera. El mundo es mucho más exigente económicamente. Sí. Veamos lo que pasa con los Estados Unidos, veamos todo lo que está sucediendo. Ahora que pueda recibir Europa o Estados Unidos una migración tan alta como recibió en su momento, imposible, impensable. Gracias. Se quedarán aquí. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Muy buenos días. No, María Mercedes, muchas gracias, doctor. Igual un gusto siempre. Muy bien, el analista financiero Freddy Ceballos. Con esto vamos a una pausa y conversaremos en pocos instantes con el asambleísta electo Esteban Torres sobre temas de coyuntura nacional y la nueva asamblea.